Muy bien, Colosenses capítulo 1, versos desde el 1 al 23. Y hoy día hablaremos sobre el Mesías exaltado, ¿no? El Mesías exaltado, glorificado. Y pues terminaremos con una pregunta que debería conmover nuestros conceptos bíblicos, nuestros conceptos acerca del personaje, un personaje desafiante en la historia que ha cambiado el curso, ¿no?, de la humanidad y de la historia, y ha cambiado países, naciones enteras, y es nada más ni nada menos que Jesucristo, un personaje extraordinario. Pero ¿quién es este personaje para ti? ¿Qué dice Dios con relación, Dios mismo, qué dice con relación a este Jesús el Mesías? ¿No? Siempre esperamos sus comentarios, sus preguntas aquí en el chat para tratar de compartirlos con los demás, mientras que nosotros vamos a enrolarnos en el texto de la palabra de Dios. Vamos a ver un esquema que hable sobre Colosenses, un esquema interesante. Este esquema que tengo atrás, que ustedes pueden visualizar ahora, es sacado de un ministerio llamado Proyecto Biblia, que yo te sugiero que visites. Es un excelente material de estudio, Proyecto Biblia en YouTube, y tú ahí puedes encontrar estos resúmenes de una manera didáctica muy interesantes, ¿no? No solo Colosenses, sino toda la Biblia. Entonces, cada libro de la Biblia esquematizado. Así que me he tomado la libertad de utilizar este esquema para el día de hoy y poder juntos tratar de entender de qué habla Colosenses y en el transcurso de estas semanas poder disfrutar de lo que dice la palabra de Dios, la Biblia, ¿no? Así que si ya estás conmigo, vamos a hacer una pequeña introducción del libro de Colosenses, justamente utilizando este esquema que tenemos aquí con nosotros, ¿no? Este esquema que lo tenemos aquí. Para empezar, lo que tenemos que tomar en cuenta es que Colosenses no fue fundada, esta iglesia no fue fundada por Pablo. La iglesia de Colosas fue empezada por un personaje llamado Epafras. Epafras lleva el evangelio que había aprendido de Pablo y se funda una iglesia en este lugar de Colosas, un lugar romano, ¿no? Un lugar romano. Epafras lleva esta noticia pues justamente a Pablo, ¿no? Y le explica que ellos tienen muchas presiones por el tema cultural, tienen muchas presiones por los conceptos de la divinidad, ya que ellos manejan conceptos iguales de una cultura griega, ¿verdad? Tienen una cultura helenística y pues ellos tienen los conceptos un poco trastocados. Así que Pablo va a escribir esta carta, pero Pablo se encuentra preso. En uno de los momentos que Pablo se encontraba preso, pues escribe más de una carta. O sea, Dios tuvo que detener a Pablo porque Pablo no paraba de predicar, ¿no? Pablo predicaba por todos lados, y el amor de Cristo, la resurrección de los muertos, Jesucristo resucitado, ascendido, sentado a la diestra, ¿no? Derramando dones para que la iglesia crezca y esperando el pronto retorno de Jesucristo. Entonces, Jesús, Dios, tuvo que detener un ratito a Pablo para que Pablo escribiera cartas a diferentes iglesias que en este instante nos son de mucha bendición. ¿Por qué? Porque si Pablo no hubiera escrito sus cartas, que son básicamente, si no me equivoco, el 70-80% de todas las cartas del Nuevo Testamento, es probable que tengamos solamente los evangelios para conocer la vida de Jesucristo, pero no mayor doctrina dirigida a la iglesia. Ok, obvio, con los evangelios es suficiente para ser salvos. Pero es que Pablo ejercitó en su vida ministerial conceptos y resolvió cuestionamientos y problemas que Jesucristo no tuvo que enfrentar como iglesia, porque Jesucristo predicó a un pueblo judío que tenía una tradición del Antiguo Testamento que era en su actualidad manejar los problemas que tenían, ¿no? Pero cuando Jesucristo muere, resucita, asciende a los cielos y envía su Espíritu Santo, los apóstoles llevan el evangelio a los no judíos, es decir, a los gentiles, justamente como los colosenses. Entonces ellos tienen otra problemática porque no son judíos. ¿Cómo lo relacionas con los conceptos del Antiguo Testamento, lo que dice Jesús, y mi problema que no soy judío? Entonces Pablo entra aquí y resuelve esos problemas, ¿no? Por ejemplo, en otras cartas, los evangelios, Jesús habla acerca del matrimonio, pero el concepto que Dios da en Deuteronomio acerca del matrimonio, y todos lo entendieron muy bien. Pero cuando lo llevas a una relación de gente que no ha estado pegado al Deuteronomio y a la ley, entonces ¿cómo lo manejan?
Tenemos creyentes con gente no creyente que son salvas. ¿Y cómo lo resuelve? Pablo escribe a los Corintios y le da la respuesta, ¿no? ¿Qué pasa si una persona los dos se casan no creyentes, pero uno se convierte? ¿Qué hacen cuando vienen a Cristo? Ese problema no había en el judaísmo. Pablo lo resuelve. Y así, diferentes problemáticas. Y es así que Pablo nos da a nosotros luces increíbles para que nosotros podamos entender fundamentos, doctrina, para que podamos entender también la vida ahora ya no como un judío, sino como un cristiano. ¿Cómo es que un cristiano debe comportarse y vivir? Y es así que Pablo en su prisión, ¿no? Está preso, escribe esta carta que tenemos nosotros aquí en ciernes, porque lo vamos a estudiar hoy día. Carta de Pablo a la iglesia de Colosenses, ¿no? Y Pablo va a dividir esta carta en 4 partes, ¿no? En 4 partes. La primera parte es el Mesías exaltado, que pretendemos resolver justamente el día de hoy. La segunda parte será hasta el capítulo 2, verso 5, que vamos a hablar acerca de un discípulo que se convirtió en apóstol, que es Pablo mismo, y cómo él termina sufriendo por el ministerio, pero es un sufrir por entrega, ¿no? Es un sufrir por entrega, no es un sufrir, padezco, ya no quiero padecer, sino es, yo me he entregado y sé que voy a padecer, como un soldado que va a la guerra y sabe que va a pasar tal vez hambre, sufrimiento, y si lo atrapan, tal vez hasta martirio, ¿no? Pero es parte de su labor. Del capítulo 2 terminamos hablando de la presión que los cristianos tienen, cómo manejar esa presión social, ¿no? Cultural que tenemos los cristianos, obviamente dirigida a esta iglesia en Colosas, y cómo es que Pablo va a definir los conceptos y va a ponerlos en el orden adecuado para que lo podamos entender, ¿no? La presión social, básicamente, ¿verdad? Y finalmente, de los capítulos 3 al 4, que es el extenso del texto que queda, es la vida del creyente. Cómo es que se va a manejar la vida ya de un creyente, ¿no? La vida de la persona que sigue el ejemplo de Jesucristo, quien ha resucitado entre los muertos, obviamente, y él también resucitará con Cristo Jesús. Vamos a enfocarnos un poquito solamente en la introducción del día de hoy, ¿no? Que es el Mesías exaltado, capítulo 1, los primeros 23 versículos. En los primeros 5 versículos vamos a ver que Pablo agradece a Dios por la fe de los colosenses, que es una iglesia que él no fundó, ¿no? Es gente que él no conoce, pero si podríamos decir que cuando alguien predica y alguien se convierte es como tu hijo espiritual, tienes una responsabilidad espiritual en su vida, tienes que orar por esa persona para que crezca en su fe, ¿verdad? No puedes predicarle y dejarlo abandonado. Y si esa persona crece y madura y predica a otro y se convierte, pues acá hay una especie de familiaridad espiritual y es como si fuera tu nieto espiritual. Eso no existe, ¿ok? En el lenguaje bíblico, sino que es como que tu hijo da a luz otro hijo, ¿no? Y también tienes una responsabilidad allí. Y esto es un poco lo que pasaba entre Pablo, Epafras y pues Colosas, ¿no? Y Pablo pues agradece a Dios por la fe de ellos, lo que escucha de ellos, les habla del amor y de la esperanza. Y acá él dice que oramos por que el amor y la sabiduría se les dé a ellos en entendimiento espiritual. Básicamente esa es la introducción que vamos a leer en un instante hasta el versículo 10, ¿no? Y hasta el 14 él termina hablando de lo importante que es la relación con Jesús. Y del 15 al 20, ¿no? Aquí lo ha titulado de manera muy interesante como el poema del Mesías. El poema del Mesías. Me encanta este subtítulo puesto aquí por este ministerio que lo ha hecho. Me encanta este esquema. Ok. Y en este poema del Mesías, y ¿por qué te digo me encanta? Porque todo lo que relaciona acá está de una manera muy, sí, pues poética, ¿no? No sé cómo expresarlo mejor ya. Una expresión muy profunda en la que Pablo expresa quién es Jesucristo. Y básicamente toca 2 temas del versículo 15 al 20. Uno de ellos sería que Jesucristo es el autor y rey de la creación. Él es no solamente el Hijo de Dios, sino que es Dios, ¿no? Y Él como Dios es quien ha creado todas las cosas. Y obviamente aquí hace referencias al Génesis, en la creación, capítulo 1, los Salmos, Éxodo 40, Proverbios capítulo 8. Y él va a tocar temas interesantísimos. Y acá va a hablar acerca de cómo él comparte la identidad del único Dios creador. Y la segunda parte
cuando habla del primogénito de entre los muertos, va a tocar el tema de quién trae la nueva creación, ¿no? Él es quien nos trae a nosotros la nueva imagen de Cristo por la que nosotros debemos vivir. Así que este poema que vamos a tocar hoy día, que es muy precioso, ¿verdad? Que son versículos del 15 al 20, nos va a hablar acerca de la divinidad de Jesús como autor y rey de la creación, y es quien nos trae a nosotros a una nueva vida, la posibilidad de entender un nuevo ritmo, filosofía, visión de vida, por la cual debemos enrolarnos y caminar por ella. Ya no debemos apartarnos nunca más, ni a diestra ni a siniestra, ¿no? A ningún lado, porque Él es el único Señor y Dios. Amén, ¿no? Amén a Jesucristo. Ahí tenemos una linda imagen que grafica a Jesucristo, que es pues portador de la iglesia, ¿no? En Él somos salvos. Qué lindo, porque si logras ver la imagen más de cerca, encuentras a Jesucristo como si estuviera crucificado, con un fondo pues de la cruz, ¿no? Del Calvario, pero a la vez coronado como rey majestuoso. Sin embargo, Él tiene pequeñas personas dentro suyo. ¿Quiénes son? Nosotros, somos la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Jesucristo, quien es la cabeza, ¿no? La cabeza, y Él ha fundado todo esto sobre su muerte y sobre su resurrección para que la iglesia sea fundada. Maravilloso, ¿no? Maravilloso, excelente cuadro. Y pues esto lo encontré gratuito en internet. Si tú quieres este esquema, yo te lo envío, ¿no? Está en JPG, para que tú puedas repasar este esquema y también leerlo desde tu casa o pues donde gustes, ¿no? Bueno, pues si es una imagen, lo puedes agrandar, achicar en tu celular y lo puedes verificar, o tal vez en tu computador, donde tú gustes. Me encanta estudiar la Biblia con esquemas, porque me grafica mucho todas las ideas sobre la cual nosotros estamos aprendiendo y creyendo. Amén. Con esta introducción, solamente esta sección, vamos a pues comenzar la lectura del capítulo 1. Y para ello vamos a ir nosotros a, pues les voy a compartir mi lector de Biblia, que yo uso un programa gratuito en internet que se llama eSword, ¿verdad? E-SWORD. Si tú quieres lo descargas. Es magnífico porque tienes varias versiones de Biblia. Es para computadora y también hay para celulares, creo. Y también tienes diccionarios, comentarios y herramientas importantes para leer allí. Así que ya, Chelita quiere el esquema. Ahí alguien me ayuda y nos va copiando y se lo enviamos al terminar el estudio del día de hoy, ¿no? Ahí te enviamos, Chelita, el estudio, el esquema ¿no? Muy bien, vamos a continuar entonces dándole la bienvenida a Juan Miguel Quesada y también a Hildita, que han entrado. Estamos en Colosenses capítulo 1 y dice: Pablo se presenta ya no como Saulo. Ustedes recuerdan que Pablo pues había sido antes un perseguidor de la iglesia y luego él se convierte en uno de los seguidores de Jesús, ¿no? Y el Señor lo llama, lo convierte a él, se le presenta resucitado, y Pablo cae a los pies de Jesucristo y el Señor lo envía a las naciones y pasa toda una historia ahí magnífica en la que él tiene un entrenamiento. Pasan como 10 años antes incluso de que él vaya y predique el evangelio, y una vez que él se enrola, él cumple una labor apostólica, ¿no? Y la palabra apóstol tiene un sentido interesante porque la palabra apóstol significa enviado, ¿no? Enviado. En este caso, la idea de ser enviado es que uno es enviado para que cumpla una labor. ¿Y cuál es la labor? Fundar un ministerio, ¿no? Fundar iglesias, predicar el evangelio, que la gente se convierta, entrenar a esas personas y que luego esas personas desarrollen sus dones. Cuando alguien está haciendo esta labor, está haciendo una labor apostólica. Campos blancos, predica, se convierten, levanta líderes, los deja instalados y se va a otro lugar y hace lo mismo. Eso es un trabajo apostólico. Es enviado a llevar el mensaje, el evangelio de Jesucristo, como justamente lo dice acá. Pablo, apóstol, ¿de quién? De Jesucristo, ¿no? O sea, Jesucristo lo ha llamado a cumplir esta labor apostólica. Así que, querido hermano y amigo,
sin menoscabar ningún ministerio ni ningún llamado, nosotros tenemos que ser bíblicos en los conceptos, y la palabra apóstol se puede aplicar de muchas formas porque es un término, pero dentro del contexto de la Biblia este es el sentido. Así que si alguien no está cumpliendo este sentido apostólico, no es un apóstol bíblico. Que se llame apóstol, pues gloria a Dios, ¿no? Él dará cuenta a Dios por lo que dice y hace. Amén, gloria a Dios. Pero nosotros tenemos que ver que un apóstol tiene que hacer esta labor. Una labor que es sufriente, ¿no? Una labor que es encomiable, ¿no? Y acá tenemos a Pablo, que él se define a sí mismo como apóstol, y recuerden que él está preso por causa de predicar justamente este mensaje glorioso de Jesucristo. Y él dice que él es apóstol, pero no porque se le ocurrió. No, yo soy apóstol porque a mí no tengo nada más que hacer, pues ya me voy a dedicar a esto, ¿no? Ya cumplí mi labor de papá, mi labor de trabajador, ya cumplí con mis negocios, ahora me voy a dedicar a ser apóstol. No. En realidad Pablo fue llamado en un momento de la cúspide de su vida, ¿no? Cuando era muy joven, lleno pues de un futuro glorioso, ¿no? Prominente, de repente dentro del judaísmo, y él deja todo por seguir a Jesús. Qué lindo cuando una persona entiende su llamado y está dispuesto a seguir a Jesucristo, cual fuese el precio, por la voluntad de Dios. Pablo se encuentra pues junto con un hermano, ¿no? Este hermano es Timoteo, y Dios quiera que en algún momento podamos leer estas dos cartas que Pablo le escribe a Timoteo, considerado su discípulo, ¿no? Su discípulo muy cercano. Y Pablo tenía varios discípulos, y entre ellos tiene justamente a esta siguiente generación, ¿no? De discípulos. Los discípulos eran los 12 con Jesús. Pablo se le incluye dentro de estos 12, ¿ok? Y estos tienen sus discípulos a la vez, que es Timoteo, y estos tienen sus discípulos, y así, ¿no? Tenemos los padres de la iglesia del primer siglo. Ahora, Pablo dice, ¿a quién dirige la carta? Y está clarísimo, está dirigiendo la carta a los que están en Colosas. Pues es muy claro este segundo versículo. Pero es interesante que cuando se los envía a ellos, Pablo los define como algo, les llama santos, y también los llama fieles hermanos en Cristo. Así que ellos son santos, 1, y 2, son fieles. Y la palabra santo, que es diferente a discípulo. Un discípulo es un alumno que empieza su labor. Un alumno que está arrancando y aprendiendo y todavía cometiendo muchos errores, evidentemente. Pero es interesante que cuando vamos a las cartas ya no se les llama discípulos, se les llama santos. ¿Por qué? Porque santo es lo que se objetiviza, santo es lo que se desea lograr, santo es lo que Dios quiere que tú y yo seamos. Dios ya no quiere que tú seas un discípulo. Sí, empezamos como discípulos. Tenemos que seguir nuestro ritmo de discípulos, pero no quiere que nos quedemos allí. El Señor quiere que tú llegues a ser el santo que has llamado a ser. ¿Y qué significa santo? Santo significa apartado del mundo, apartado del sistema del mundo, apartarte de lo que te agradaba hacer en el mundo para consagrarte solamente al Señor. ¿Ya eres un santo o no, hermano? Amén, porque todos somos llamados a ser santos. Ok, yo soy santo los fines de semana, y en la semana no puedo ser santo porque tengo que trabajar, ahí tengo que mentir, robar, estafar, tengo que coimear, ¿no? Tengo que pagar una platita a los policías para que me hagan caso. Entonces, ya no eres santo, pues, porque eres medio santo, entre comillas, ¿no? Y ahí está la otra palabra que está utilizando Pablo, fieles hermanos en Cristo. Así que si eres santo, eres llamado a ser santo siempre. No puedes ser medio santo, ¿no? No existe eso en realidad. Y Pablo está sorprendido por los hermanos de Colosas, porque ellos son estas dos cosas, han respondido, ¿no? De manera asertiva, de manera acertada al llamado, han crecido, son santos y permanecen fieles, con dudas, con dificultades, con luchas, pero fieles al fin. Ok, y Pablo les desea gracia, les desea la paz, que es Shalom, la gracia de Dios, que es el regalo que no merecemos, ¿no? Sean dadas a ustedes, y él menciona aquí de parte de quién. Pablo desea esto de parte de nuestro Dios y Padre, y luego menciona a Jesucristo, ¿verdad? Dice Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Magnífico. Ya Pablo está definiendo la separación que tiene la divinidad. Nosotros creemos en la Trinidad.
tema que queda pendiente por resolver, ¿verdad? Tema que queda pendiente por hablar. ¿Qué es la Trinidad? ¿Cómo nosotros aceptamos la Trinidad? No es una palabra que exista en la Biblia, pero por los argumentos que hay tanto en el Antiguo como Nuevo Testamento, existen 3 personas que son calificadas como Dios. Y si nosotros no creemos en la Trinidad, tendríamos un problema de idolatría. ¿Sí? Y nosotros sí creemos en la Trinidad porque la Biblia menciona 3 personas que son Dios. Amén. Sí, al Padre, aquí está nuestro Dios y Padre, y luego a Jesucristo. Acá lo pone como Señor y con S mayúscula, ¿no? Pablo se pone el detalle de ponerle S mayúscula, correcto, dándole un señorío sobre todo Señor, ¿ok? Y luego sabemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. En su momento hablaremos de la Trinidad y por qué creemos en ello. Basta con decir ahora que hoy día entenderemos que Jesucristo es Dios. Que Jesucristo es Dios. Así que tenemos Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Habiendo dicho esto, ¿no? Muy bien, Dianita, mi esposa, nos pone aquí un detalle que hemos hablado, ¿verdad? Ella nos pone aquí, santos es igual a apartados para Dios, ¿no? Amén, dice allí. Y hay que tomar apuntes, sí, toma apuntes para que podamos estar claros con los conceptos que vamos aprendiendo. Y esa es la manera que aprendemos, ¿no? Es la manera en que aprendemos es tomando notas, haciendo preguntas, ¿no? Haciendo listas, esquemas, ¿no? 1, 2, 3. Y así vamos aprendiendo y lo siguiente es ponerlo en práctica. La palabra de Dios que es maravillosa. Vamos pues a la acción de gracias y oraciones de Pablo hacia los colosenses. El verso 3 dice que él está orando por ellos, siempre orando por ustedes. Y luego dice, damos gracias a Dios. Y luego menciona, Padre ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Acá definimos otra vez, nuevamente, que Jesucristo es Hijo de Dios. Ojo, Hijo de Dios, porque dice Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y a Él es quien hace la oración. Ya sabes, cuando oramos, pues podemos orar, Padre, te oro por... Y luego terminas en el nombre del Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. ¿También le puedes pedir a Jesús? Sí, porque la palabra dice que podemos pedir en su propio nombre. Así que, Señor Jesús, yo te pido tacatá, 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 en tu nombre, ¿no, Jesús? O en el nombre de Jesús. ¿Es correcto? Es correcto orar de esa manera también. Lo que la Biblia no enseña es orar en el nombre del Espíritu Santo. O sea, no, si lo quieres hacer, amén, ¿no? Yo no sé si funcionará para ti, pero como no lo dice en la Biblia, yo evito hacerlo. Pero sí oro al Padre en el nombre de Jesús y puedo orar en Jesús, a Jesús en su propio nombre también. Pablo dice que ora por los de Colosas, ¿no? Y da gracias que existen, ¿no? Ellos, y se lo da gracias a Dios. Acá está aclarando que es Dios, ¿no? Dios. ¿Quién es Dios? Dios Padre. Acá está. Clarísimo. Dios Padre, dice aquí. Y cuando él menciona al Padre, dice que este Padre tiene un hijo. ¿Te queda claro? Así que estamos hablando del Hijo de Dios. Bueno, como nadie me pregunta, yo me pregunto solo, ¿no? Porque yo soy medio loquito, a mí me gusta preguntarme para poder analizar los textos. ¿Cómo es que Jesucristo es Hijo de Dios y también dice que nosotros somos hijos de Dios? ¿Qué diferencia hay entre que Jesús es Hijo de Dios y nosotros que también somos llamados a ser hijos de Dios? Bueno, la respuesta está en el hecho de que Jesucristo es el único Hijo de Dios, porque pertenece a la Trinidad, santo, desde la eternidad hasta la eternidad. Sin embargo, nosotros, seres finitos, creados a la imagen de Dios, pero creados al fin, tenemos fecha de creación y fecha de caducidad, pues somos creados por Dios. Entonces nosotros somos creación de Dios, nos apartamos de Dios por nuestro pecado, pero Dios le ha placido salvarnos y al hacerlos dice que nos ha adoptado como hijos. Y Jesucristo se convierte en nuestro hermano mayor, por decirlo de una manera, y nosotros nunca seremos hijos de Dios como lo es Jesús, pero somos hijos de Dios por redención, por adopción, ¿no? Que son palabras que Pablo utiliza bastante también en sus cartas. Así que yo soy hijo de Dios, pero no como Jesús, nunca, imagínate pues por dónde, ¿no?
Vamos al verso 4. Después de que oró y está agradecido a Dios Padre, dice, habiendo oído de su fe en Cristo Jesús, uno, había oído ¿de qué? De su fe. Toma nota, ¿no? Y lo otro, ¿de qué? Del amor. Esas dos cosas. Pablo escuchó de los colosenses que ellos actuaban en dos actividades constantemente. Su fe era activa y el amor que ellos tenían por los demás, cristianos maduros, por todos los santos. Seguramente cuando dice todos, no solamente son los demás de Colosas, sino también los demás que son cristianos en todas partes. Habiendo oído Pablo, porque no los conocía, ¿no? Epafras es el que le llevó y se han convertido. Qué lindo, ¿no? Él dice, yo escucho todo lo que se cuenta de ustedes y es magnífico. Ustedes tienen una fe viva en Jesucristo, una fe activa, una fe reluciente. O sea, sí creen en Jesús y además no solo creen en Jesús, sino que también aman a los demás. Qué lindo, porque se hace como una cruz, ¿no? Una cruz es su fe puesta en Jesús, pero su amor horizontal. Es decir, su relación con Dios está muy clara en Jesucristo, pero su relación horizontal con las demás personas no está basada en autoridad, no está basada en conceptos claros, ¿no? De la profundidad de las escrituras. Ustedes tienen que obedecerme porque yo soy, qué sé yo, pues por ahí escucho muchas cosas, ¿no? Sino en qué, en el amor que se tenían entre ellos. Qué magnífico. ¿Y tú, qué tal? ¿Qué dice la gente de ti, no? Si me hablaran de ti, ¿qué diría la gente? ¿Tienes fe en Jesucristo? ¿Te caracterizas por amar, perdonar, ser con misericordia, condolerte con tus hermanos, ayudarlos? ¿O pues se te conoce porque eres alguien que anda en críticas, chismes, en dobles sentidos? Pues y ahí, ¿no? Vamos a notar cómo termina este evangelio, esta carta que es magnífica, ¿no? Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que se tienen entre ustedes, verso 5. Esto es a causa de algo. Ellos actuaban en fe y amor porque ellos tenían una esperanza. A causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya han oído por la palabra verdadera del evangelio que obviamente se los predicó Epafras, ¿no? Epafras fue quien se los había llevado. Entonces nuevamente, ¿dónde estaba su esperanza? En los cielos, ¿no? La esperanza guardada en los cielos, de la cual ya han oído por medio del evangelio. Así que vamos a decirlo al revés. A ellos les llega el evangelio, la palabra verdadera, y es lo que hacemos ahora, ¿verdad? Y muchos otros pastores a nivel del orbe, ¿no? A nivel de toda la tierra, están haciendo exactamente lo mismo que estamos haciendo nosotros. ¿Qué cosa? Estamos justamente predicando y enseñando el evangelio. ¡Qué lindo! Ahora ya sobran maestros, ¿no? Antes, ¿dónde están los maestros? Ahora los maestros nos hemos expuesto, ¿no? Nos hemos expuesto a que todo el mundo nos vea. Hasta los creyentes y no creyentes. Y escuchen lo que sabemos de la Biblia. Amén, gloria a Dios por eso, pues. Y esta palabra que en ese momento Epafras había utilizado para predicar lo que es el evangelio verdadero, causó en ellos esperanza. Y su esperanza está en Cristo Jesús, está en el Señor. ¿Y dónde está? Arriba, segura, en los cielos, que ha llegado a ustedes, este evangelio que ha llegado a ustedes, versículo 6, así como a todo el mundo, lleva fruto. El mensaje lleva fruto y luego dice, crece también en ustedes. Magnífico, mi hermano. Es decir, yo quiero que analicemos estos detallitos, porque estos detallitos son los que cambian a veces nuestros conceptos de la palabra de Dios. ¿Has escuchado el verdadero evangelio? ¿Estás consciente de la palabra de Dios en tu vida? ¿Eres consciente del valor de tus pecados ante el majestuoso Dios santo y soberano? ¿Has venido a los pies de la cruz y te has arrepentido genuinamente? Pues ese evangelio debería llevar un fruto. Porque si yo entendí este mensaje de salvación, que ya no tengo que ir al infierno, entonces ese mensaje debería replicarse a otras personas. Debería crecer en mi corazón y debería crecer en los corazones también de otras personas que están escuchando el evangelio a través de tus labios, a través de tu boca. Comparte el evangelio, comparte la palabra de Dios. No nos quedemos callados. Hablemosles a otros del amor de Cristo. Dice, lleva fruto, crecen ustedes desde el día que lo oyeron y conocieron la gracia de Dios en verdad, ¿no? Desde el día que ustedes escucharon, comenzaron a predicar, ¿no? Oyeron, conocieron
¿De qué cosa conocieron? De la gracia. Ya todos sabemos el término gracia. La palabra gracia significa un regalo que ni tú ni yo merecemos. Y el Evangelio termina en ese punto, en ese clímax, ¿no? El Evangelio termina justamente en ello. ¿En qué termina? En el hecho de que tú no mereces perdón de tus pecados, porque no hay forma en que lo puedas pagar, pero Dios te lo regala a través de Jesucristo. Eso es la verdad. Tú no mereces el cielo. No hay forma de que seas bueno y vengas al cielo. Para ganarte la vida eterna, la salvación es por gracia a través de la fe, no por obras, para que nadie termine jactándose o gloriándose a sí mismo, diciendo yo merezco entrar al cielo porque soy una persona abnegada, sufriente, ¿no? Soy una persona que he sufrido mucho, por eso merezco entrar al cielo. Si fuese así, yo siempre replico y digo, si por sufrir y ser bueno puedo entrar al cielo, entonces ¿para qué vino Jesús? ¿Para qué Jesucristo murió en la cruz? ¿No? Recuerda el esquema que estamos viendo. Jesucristo tuvo que morir en la cruz para justamente derramar su sangre preciosa y convertirse en nuestro Redentor y Salvador. Y solamente en Él tenemos acceso a la vida eterna, solo en Él tenemos acceso al cielo. Fuera de Jesucristo, fuera de su ser, no hay forma de entrar al cielo. No hay forma. Y eso es un regalo que ni tú ni yo merecemos, que es lo que hemos leído justamente ahora, la gracia de Dios en verdad. ¿Has entendido la gracia? Compártela con otras personas. Versículo 7. Como lo han aprendido de Epafras. Y aquí está, ¿no? Epafras, porque fue quien les envió este mensaje, les dio el mensaje. Nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro o servidor, que es la palabra ministro de Cristo, para ustedes. Él es el hombre aquí, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, ¿no? Nos ha declarado que ustedes realmente son personas que aman a Dios. Por lo cual también nosotros, dice Pablo, nosotros es Pablo y Timoteo, ¿recuerdas la introducción? Y los demás que estaban obviamente en el ministerio, ¿no? Desde el día que lo oímos, ¿qué? ¿En serio, Epafras? Cuéntanos, ¿qué? ¿Se convirtieron los de Colosas? Cuéntame, ¿cómo fue? ¿Quién escuchó? ¿Cómo se convirtieron? Qué lindo, me encantaría escuchar tu testimonio, ¿no? ¿Cómo compartes la palabra de Dios? ¿Cómo compartes el Evangelio? ¿Cuánta gente se convierte? ¿Cuánta gente viene al Señor? ¿O cuánta gente rechaza el Evangelio? Tal vez porque simplemente no quisieron escucharlo, ¿no? No quisieron oírlo. Acá otra vez comenta mi esposa Dianita, ¿no? Justamente el concepto que hemos definido hoy día de gracia. Apúntenlo, gracia es un regalo que no merecemos. Toma nota, ¿no? Gracia es justamente ese concepto, ¿no? Muy bien. Entonces, acá encontramos nosotros que dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por ustedes. Sí, hermano, por favor, comparte el Evangelio con otros y estaremos orando por ti, ¿no? Aquí estamos compartiendo el Evangelio. Replícalo, compártelo con otros. De repente, estos estudios son largos. Ya saben ustedes, de todo este tiempo que tenemos, vamos a recortar este estudio a 40, 50 minutos y se lo enviamos otra vez para que ustedes lo puedan usar y compartir con otras personas. Pero a veces las personas que no conocen a Jesús sienten que es muy largo este estudio, entonces pues compárteles tu opinión, compárteles tu resumen de lo que has aprendido hoy día. Comparte la palabra de Dios a otras personas que también necesitan creer y quieren hacerlo, ¿no? Quieren conocer las cosas de Dios, ¿no? Acá Chelita nos comenta y nos dice, santos es apartados del sistema de este mundo. Excelente, Chelita. Y fieles hermanos en Cristo. Muy bien, gloria a Dios, en eso estamos. Ahora, Pablo está orando justamente por ellos, ¿no? Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos de ¿qué? Del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría, en toda inteligencia espiritual. Esto es lo que Pablo está pidiendo en oración. Y esto es lo que nosotros oramos por la iglesia, para que podamos entender mejor las cosas espirituales, para poderlas compartir. Y así, versículo 10 dice, para que anden, para que vivan, para que hagan su trabajo,
para que salgan a hacer sus negocios, para que críen a sus hijos, para que sean cónyuges, dice acá, para que anden como es digno del Señor. ¿Y de qué habla acá? De testimonio. Para que ustedes vivan conforme a Jesucristo, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Para qué oraba? Que conocieran la voluntad y la sabiduría y la inteligencia. ¿Para qué? Para que anden como es digno el Señor. 2, para que le agraden en todo a Dios. 3, para que lleven fruto en buenas obras, ¿ok? Y 4, crezcan en el conocimiento del Señor. Ahí toma apunte, toma nota, ve subrayando tu Biblia, que es importante. Versículo 11 dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Dice la Biblia que nosotros hemos sido llamados a ser salvos en Cristo Jesús, y una vez que somos salvos, Él envía su Espíritu Santo para que venga a morar y vivir en nosotros. El Espíritu Santo, quien resucitó a Jesucristo de entre los muertos. El poder de Dios que resucitó a Jesucristo entre los muertos ahora mora en nosotros. ¿Qué poder tienes? El poder que resucitó a Jesús entre los muertos. Ese poder mora en nosotros. Gloria a Dios. Pero hermano, imagínate el poder que tienes. Si tú estás fijo en Jesucristo, con lo que dice el versículo 10, entonces vas a ser fortalecido en ese poder. ¿Para qué? Para que tengas paciencia, para que tengas longanimidad, que es generosidad, ¿verdad? Para que tengas buena conducta en todo caso, generoso, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aceptos, aptos. ¿Para qué? Para que tú y yo, aun cuando éramos pecadores, Él nos ha hecho sus hijos, ¿ok? Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz de Dios, ¿no? En su luz. Así que tú y yo estábamos desaprobados, estábamos jalados. Es como que vas a llegar a quinto de secundaria, acá en Perú hay quinto de secundaria, con lo cual acabas tu época escolar, y te jalan pues de año, ¿no? Y tienes que volver a repetir, o sea, toda tu promoción acaba y tú te quedas. Y otro año más vuelves a repetir, ¿no? 3, 4 veces. Y nunca terminas. No estábamos aptos, no estamos calificados todavía, pero Cristo nos ha calificado, nos ha hecho aptos para que ahora sí podamos ser herederos de las cosas de Dios, el cual, Dios, ¿verdad? Nos ha librado ¿de qué cosa? Del poder, de la potestad, nos ha librado de la autoridad, nos ha librado de las tinieblas. Acá dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Las tinieblas gobiernan este mundo, las tinieblas gobiernan el sistema de este mundo, la política, el Estado, gobiernan muchas cosas en las que el hombre está involucrado. Las tinieblas quieren, la única razón del diablo es matar, robar y destruir, esparcir las tinieblas, la maldad, decir a lo bueno malo y a lo malo bueno, trastocar todos los sistemas del mundo. Eso es lo que quiere el diablo. Y ahí estábamos nosotros antes. Por eso es que antes nos parecía bien cualquier cosa mala. Ahora las cosas malas decimos, no, vamos a orar, que eso cambie. Si tenemos que decir algo, lo decimos, ¿no? Y Él nos ha librado de ese poder. Ya no hay forma de que ese poder te gobierne. No hay forma de que el mal te gobierne. Tú ya no estás gobernado por Él. Basta con que tú simplemente vengas a la palabra, escuches la palabra y hagas caso a Dios. Y las tinieblas se caen solas. ¿Por qué? Porque Él nos ha trasladado ahora del mundo de las tinieblas al mundo del reino de su amado Hijo, con H mayúscula porque está hablando de Jesucristo, ¿no? Su amado Hijo Jesucristo. Ahora, detalle interesante, porque dice que en Jesucristo tenemos, y acá utiliza una palabra que tienes que subrayar. Redención, ¿no? Redención. En quien tenemos, o sea, el Hijo Jesús, tenemos redención. La palabra redención, ¿no? Ve tomando apuntes porque son palabras claves en la Biblia. Redención es comprar algo por un precio. ¿Lo tienes? Redención. Comprar algo por un precio. Eso es redención. Así que una de las ideas de redención también es comprar algo que te pertenecía y perdiste, y para recuperarlo tienes que pagar.
Ok, eso es mucho más exacto todavía, ¿no? Entonces voy a redimirlo, voy a recuperar lo que es mío, pero tengo que pagar. O sea, no hay juicio que valga para recuperarlo porque era mío. No, yo voy a pagar otra vez y es mío otra vez, ¿no? Es una de las palabras interesantes de redención. Pero tenemos que básicamente es comprar algo por un precio, y en este caso es Dios nos había perdido por el pecado y le pertenecíamos ¿a quién? A la potestad de las tinieblas. Eso es, le pertenecíamos al diablo. Por eso es que él hacía contigo como quería y tú pensabas que eras libre. Mentira. Tú creías que tomabas tus decisiones. No, yo hago lo que quiero. No haces lo que quieres, hermano. O estás gobernado por el diablo o sigues a Dios y su buena voluntad, ¿no? No hay más. Solamente hay dos reinos. Estabas engañado, estabas pues omnibulado, ¿no? Estabas oscurecido por las tinieblas y tú pensabas que eras libre. Una vez que somos salvos nos damos cuenta que no éramos libres, estábamos enrolados y estábamos totalmente capturados, ¿no? Por nuestro pecado. Así que viene Dios y paga el precio de tu rescate. Eso es lo que hace Dios. ¿Y con qué paga? Versículo 14. Tenemos redención. ¿Por qué? Por su sangre. Jesucristo muere en la cruz y su sangre derramada es el precio de tu pecado y del mío. Acá está la palabra redención. ¿Qué significa esto, Marco? Y es exactamente lo que dice a continuación. El perdón de pecados. Está clarísimo. Yo soy redimido por la sangre de Jesús. ¿Y qué significa eso? He sido perdonado de mis pecados. ¿En serio? ¿Y eso a qué me lleva? Regresamos al 13. Yo antes pertenecía al diablo, él me gobernaba con su potestad, su autoridad, y el Señor me ha trasladado ahora a su reino, al reino de Jesús, al reino de su amado Hijo. ¿Por precio de qué? De la sangre de Jesucristo en la cruz. Perdón de pecados. Si tienes que memorizarte algunos versículos, pues yo te sugeriría que te memorices el 13 y el 14. Son geniales. Aparte de este himno, ¿no? De este poema del Mesías que vamos a ver del 15 al 20. La preeminencia de Cristo. Y hablando de Jesús, ¿no? Que es el reino de Jesús. Hablando de que Él nos redime. Y hablamos de que Él nos perdona, ¿no? En el versículo 15 dice que Él es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda creación. Y acá vamos a tocar muchos versos importantísimos, claves, versículos. Yo no sé si vamos a acabar hoy día, ok, porque si seguimos así como vamos ahorita en detallitos, vamos a acabar hoy día pues a las 11 de la noche, ¿no? No estoy seguro si acabamos esto. Por lo menos lo vamos a leer, y si no lo acabamos en detalle, la próxima semana regresamos y lo leemos, porque apurados no estamos. Apurados no estamos. Verso 15. Jesús dice que es la imagen del Dios invisible. Recuerda, Dios es trino. En el Antiguo Testamento se mostraba como una sola unidad. Y en el Nuevo Testamento tenemos la revelación de que esa unidad se manifiesta, como Padre, como Hijo y como Espíritu. Tres personas independientes, pero que pertenecen a una sola unidad, que es la divinidad. Dios con tres personas. Ok, pues no te sorprendas de la Trinidad porque pues hay muchas cosas que son trinas. Por ejemplo, Pablo habla y explica que tú y yo somos trinos, espíritu, alma y cuerpo. Solo que no tenemos tres personas en nosotros. Pero somos trinos de alguna manera. Así que lo que pasa es que Dios es indivisible, no se puede dividir porque siempre Él está en todas partes, siempre, ¿no? Él es omnipresente. Así que nosotros vemos a Jesús, pero Él no está desligado ni del Padre ni del Espíritu. Jesús asciende al cielo y envía su Espíritu, y el Espíritu yo lo siento en mi corazón, siento su paz, su amor, pero eso no significa que el Espíritu está acá y Jesús no, pues ellos siguen conectados. La perspectiva humana hace que yo perciba al Espíritu o perciba a Jesús, o en el Antiguo Testamento se perciba al Padre o a Dios mismo, pero eso no significa que ellos estén separados. Ellos están en todas partes, son todopoderosos, porque poderoso en singular porque son uno, ¿no? Es magnífica la Trinidad. Así que ahí tenemos que entender un detalle. Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, dice que se despoja, Filipenses dice que se despoja de sus beneficios, de sus atributos divinos, ¿no? Y se encarna, se hace un ser humano, 100% humano. ¿Pero dejó de ser Dios? No.
como decimos acá en la sierra en quechua, Manan. Manan, no, nunca dejó de ser Dios, pero se encarnó un cuerpo 100% humano. Así que tenemos en Jesús, ¿ok?, esta mezcla de Dios hecho carne, 100% Dios y 100% hombre. Así que cuando hablamos de Jesús como el Mesías, como el Hijo encarnado, hablamos de el hombre y no de la segunda persona de la Trinidad viniendo a encarnarse. 100% Dios, 100% hombre. Toma el 100% hombre y este 100% hombre es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda creación. Jesucristo, el Hijo de Dios, es preeminente, ¿no? Justamente el título en Reina Valera le da esta importancia, ¿no? Preeminencia es lo más importante, ¿no? Lo excelso, lo que está sobre todo. Jesús es el más importante y no primogénito en términos de primera creación, porque la primogenitura tiene ese sentido, ¿no? El primer hijo. Y pues en la tradición judía el primer hijo heredaba doble y el primer hijo ejercía liderazgo sobre sus hermanos, y luego con el pasar del tiempo la palabra primogenitura tomó también otra acepción, que es liderazgo, preeminencia, importancia. Tanto así que la primogenitura ya no siempre se le daba al primer hijo, sino que a veces el padre tenía que desheredar al primero y se lo daba al segundo y si no al tercer hijo. Si no, tú ves ahí los hijos de Jacob. Rubén no calificó y todo lo demás y terminó en Judá. Y así vas a encontrar que hay varios primogénitos que no son los primeros hijos, sino que habla de ¿qué? De preeminencia. Así que encontramos que Jesucristo en este concepto no está hablando de primera creación, está hablando de que Él es preeminente sobre toda la creación. Él está sobre toda la creación, porque en Él, o sea, en Jesús, fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos, ¿dónde? Las que hay en la tierra, las que son visibles, las que no se ven, sean tronos, tal vez dominios, tal vez los príncipes, las potestades. En realidad, dice, todo fue creado por medio de Él y también para Él. Y Él, o sea Jesús, es antes de todas las cosas. Porque si es el Hijo de Dios y es Dios hecho carne, Él no tuvo fecha de creación. Él siempre existió, Él es desde los siglos y será hasta los siglos. Y todas las cosas subsisten, permanecen, todas las cosas se sostienen en Él. Excelente, ¿no? Si tú dices que todas las cosas fueron creadas en Jesús, y si vamos al Génesis capítulo 1, vemos en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién creó todos los cielos y la tierra? Dios. Pero acá dice que en Él fueron creadas. Entonces, la pregunta es, ¿quién creó todo, el Padre o el Hijo? Es que son uno. Es simple, son uno. O sea, si queremos complicarlo, lo podemos complicar, ¿no? Pero es tan simple como lo estamos leyendo. Jesucristo es Dios, hecho carne. Amén. Pero en su divinidad, Él siempre ha existido. Y Él con el Padre y el Espíritu, porque dice que el Espíritu se movía sobre la faz de la tierra en plena creación, son los tres que han creado el universo entero y se sostienen. Nosotros ahora tenemos el concepto más claro que en Él, Jesucristo, se sostienen todas las cosas y Él es antes de todas las cosas. En Él subsisten y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, ¿verdad? Él que es el principio, ¿no? El alfa y la omega, como dice el libro de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis. Ahora, regresemos a este esquema, ¿no? que fue nuestra introducción el día de hoy. Él es la cabeza ¿de qué? Del cuerpo. Este esquema nos da una idea muy clara. Jesús es la cabeza y el resto de su cuerpo somos nosotros. Tú y yo somos parte de Jesucristo. Unos serán la mano, otros serán los pies, otros serán el pectoral, y así. Todos somos parte de un cuerpo, como luego en Efesios, Pablo va a enseñarnos que todos nos debemos unos a los otros, porque somos parte de un cuerpo. No es Marco es independiente y hace lo que quiere. No, un momentito, yo pertenezco a una comunidad de redimidos, una comunidad de salvados, y yo me debo al cuerpo de Jesucristo, porque tenemos una cabeza. Él es quien nos guía a hacer las cosas. Amén. Y aquí encontramos en el verso 8 que dice, Él
¿no? El que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Y si te das cuenta que hay un giro, todo habla de él en el versículo, hasta el versículo 18, y luego habla de muertos en plural. Y dice de Jesús que él es el principal entre estos muertos. ¿Para qué? Para que en todo tenga la preeminencia. Él está sobre nosotros y ya ahora habla de nosotros, Jesús y nosotros, versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en Jesucristo habitase toda plenitud, ¿no? En él exista todo. El Padre dijo, por medio de Jesucristo va a ser todo, así que Jesucristo lo llena todo. Si alguien quiere algo, tiene que ir a Jesucristo. Por medio de Jesucristo, o sea, por medio de él, reconciliar consigo, dice Dios, todas las cosas. El mundo, después que Adán y Eva pecaron, ¿recuerdas? Adán fue maldito, Eva fue maldita, la serpiente fue maldita y luego Dios maldijo la tierra por causa del pecado del hombre. Espinos, cardos, dolores, aflicción, muerte, hasta que la tierra llegue a un colapso. Y Jesús dijo eso ya en los evangelios, que la tierra sufrirá dolores de parto, así como una destrucción, ¿no? En los últimos tiempos será una calamidad, destrucción terrible. Apocalipsis encuentras que la tierra se va a degradar hasta que venga la redención de la misma tierra. Así que todo tiene que ser reconciliado con Dios. El universo, la tierra que está en degradación, la humanidad que ha sido pervertida por el pecado, debe regresar a Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Verso 20. Y por medio de Jesucristo reconciliar consigo mismo todas las cosas, y entre ellas estamos incluidos tú y yo. Así, las que están en la tierra como las que están en los cielos. Y finalmente, ¿qué quiere hacer? Haciendo la paz. ¿Mediante qué cosa? El precio, un precio, ¿no? Reconciliar consigo todas las cosas por un precio. ¿Por qué precio? La sangre de Jesucristo. En la redención, pues. No hay otra forma de recuperar todo, sino volviéndolo a comprar. ¿Quién lo está comprando otra vez? Dios. Y Él va a reconciliar consigo todas las cosas. Amén. Que querramos o no. Pero nosotros debemos decidir si queremos pertenecer a esa reconciliación, a esa restauración. Y eso solamente es a través del arrepentimiento y nuestra fe para aceptar la obra mesiánica y redentora de Jesucristo en la cruz. No hay otra manera sino a través del arrepentimiento. Verso 21. Y a ustedes también, mira, ¿no? El primogénito de los muertos, Jesucristo. Nosotros vamos a morir también. Jesucristo murió y resucitó. Yo voy a morir y moriré por la eternidad si no tengo a Cristo. Y si Él es el primogénito de los muertos y Él resucitó, si yo creo en Él, moriré y resucitaré y Él se convertirá en mi primogénito, el primero de mi lista, ¿no? En las que resucitaremos. Pero si no quiero creer, entonces no resucitaré en esta lista y moriré para siempre. Terrible. Versículo 21 otra vez. Y ustedes también, que eran en otro tiempo extraños, pues así somos, sin Dios, ¿no? Y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Quiénes de ustedes que están leyendo conmigo esto podríamos identificarnos con el versículo 21? ¿Cómo éramos? Extraños, así éramos. ¿Qué más éramos? Enemigos en nuestra mente. ¿Qué más éramos? Haciendo malas obras, eso hacíamos. Estás haciendo tu lista, hermano. Ahora, ¿qué ha querido Dios? Reconciliarnos. Porque así somos los seres humanos. Primero, extraños a las cosas de Dios, ¿no? No quiero nada de Dios, yo quiero vivir mi vida, no me presiones, no me digas qué hacer, yo sé qué voy a hacer con mi vida, ya soy adulto, yo tomo mis propias, a mí me han criado de otra manera, yo tengo otra filosofía de vida, respeta mi opinión, y así podemos vivir nosotros, ¿verdad?, el resto de nuestra vida. ¿Cómo? Extraños a las cosas de Dios. Otro es enemigos en vuestra mente. Así vivíamos, enemigos de Dios. No, a mí no me digas nada de Dios hoy. Es que yo no quiero saber nada de las cosas del Señor, ¿no? Tal vez no lo decimos y lo pensamos, ¿no? Apaga esa alabanza, cae esa canción, ¿no? Cierra tu... Ya vas a hablar de Jesús otra vez. Enemigos en nuestra mente. ¿Y qué hacíamos? Pues nada más que lo que había en nuestro corazón, pues malas obras. Sin embargo, hay reconciliación en Cristo Jesús. Y espero que hoy día estés escuchando este mensaje porque es un mensaje
de misericordia, es un mensaje de reconciliación. Dios ya no quiere que andes en malas obras, Dios ya no quiere ser enemigo, tu enemigo, y Dios no quiere considerarte un extraño, sino quiere darte acceso a su reino, al reino de su amado Hijo. Verso 22. Y en su cuerpo de carne, reconciliados ¿en dónde? En su cuerpo de carne. Ahí es donde tú y yo somos reconciliados, en el cuerpo glorioso, majestuoso, redentor de Jesucristo. Verso 22 y regresamos. ¿Por medio de qué? De la muerte. No hay otra manera en la que tú y yo podamos ser redimidos, salvados para siempre, sino en la muerte de Jesús. Por medio de la muerte para presentaros. Mira, Jesús murió para que tú y yo seamos presentados como 1, santos, y 2, sin mancha. ¿Qué más? E irreprensibles delante de Él. ¿Cómo nos quiere presentar? Santos, nos quiere presentar sin mancha, ¿verdad? Sin pecado. Y luego eran 3, irreprensibles. 3 palabras que Dios quiere que tú vivas por ellas. Quiere que vivas apartado del sistema del mundo. Quiere que vivas sin pecado, ¿no? Te esfuerces por vivir sin pecado y Él te da el poder para hacerlo. Y 3, que nadie hable mal de ti. Y si hablan, que sea por causa del Evangelio, pero que no haya forma de que te critiquen porque simplemente eres alguien de oración, alguien que cree y hace la palabra de Dios. Ojo, versículo 23. Si en verdad permaneces. Okay, si en verdad eres creyente, ¿no? Si en verdad permaneces en las cosas del Señor. Espero que andes en esta verdad y vivas por esta verdad. Si no quieres vivir en esta verdad, entonces pues va a llegar el momento que te vas a cansar. Porque hacer todo lo que dice acá, en lo que hemos leído ahorita, sin Dios, es terrible, es una carga pesada. No puedes llevarlo solo, hermano. Esto solo se lleva si andas en Jesucristo, si permaneces, ¿no? Si en verdad permaneces fundado y firme en la fe. Es decir, solamente así. Y sin moverte de la esperanza del Evangelio que has escuchado. No te muevas ni a diestra ni a siniestra. No te vayas a otro lugar. Permanece en la esperanza del Evangelio, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Y hoy día estamos predicando este Evangelio, confirmando las palabras de Pablo escritas hace 2000 años. Del cual yo, Pablo, fui hecho un servidor, fui hecho un ministro, dice Pablo a través de esta carta a los Colosenses. Magnífico. Hoy día hemos acabado este concepto, este primer sección de Colosenses con la introducción que hemos leído, ¿no? Agradecemos a Dios por la fe, el amor y la esperanza que ustedes tienen, ¿no? Oramos, dice Pablo, por mayor sabiduría y entendimiento espiritual para que ustedes puedan vivir. Y luego Pablo ha hablado de este maravilloso poema del Mesías con 2 temas. Jesús es el autor y rey de la creación. Es decir, Jesús es Dios hecho carne, la segunda persona de la Trinidad, es Dios con nosotros y quien nos trae una nueva creación por la cual tú y yo debemos participar y debemos vivir. Jesucristo es pues el creador de todas las cosas y todas las cosas se sostienen en Él. Él es la cabeza de la iglesia, la cual la ha comprado con la sangre, su sangre derramada en la cruz del Calvario, y nos ha hecho su cuerpo. Y ha fundado todo esto, ¿ok? A los pies de su resurrección en la tumba. Amén. Coronándose como Rey majestuoso por la eternidad. Y construyendo así la iglesia, el fundamento en la que tú y yo debemos vivir y crecer. ¿Crees todas estas cosas? ¿Crees en la palabra de Dios, que es locura para el mundo, pero es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree? Así que teníamos esta pregunta para ti el día de hoy, ¿no? ¿Aceptas en tu corazón realmente la divinidad de Jesús? Vamos a orar. Señor Jesús, te doy gracias, Padre eterno. Te agradezco porque hoy día escuchamos tu evangelio, tu palabra, y en esta carta a Colosenses, a manera introductoria, Señor, estamos creyendo que tú eres Dios hecho carne y que te has convertido en nuestro Señor y Salvador. Te entregamos nuestras vidas y nos arrepentimos de nuestros pecados y queremos servirte a ti para siempre. Señor, gracias por recibir nuestras vidas y por perdonar nuestros pecados en la cruz del Calvario.
te amamos y te seguiremos por siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.